duda y nos pueda ayudar a resolver todas las dudas que surjan. Y pues gracias al grupo pues por la oportunidad. Entonces, pues para no seguir alargando el tiempo, voy a dar inicio a la charla del día de hoy, que como pues Juan dijo, es la primera del módulo de psiquiatría pues en la población pediátrica. Específicamente yo les voy a hablar de depresión en niños y adolescentes. Y pues para quienes no me conocen o de pronto entraron después, yo soy Mariana Larios, yo estoy en sexto semestre y pues soy miembro activo del grupo. Entonces, bueno, la idea de la charla de hoy pues es hablar un poquito de la historia, de cómo se ha planteado pues todo este tema de la depresión en estas edades a lo largo de la historia, un poquito de epidemiología para no alargarnos solo de Colombia, con base en la encuesta nacional de salud mental del 2015, ya un poco más específico, pues todo el tema de clínica, diagnóstico y tratamiento, enfocado a cuál es la diferencia entre un trastorno depresivo mayor en la población adulta a la población, digamos, infanto-adolescente. Y por último, pues porque considero que es muy importante para lo que estamos viviendo actualmente, pues es qué está pasando en esta población con este trastorno debido a la pandemia, debido al COVID-19, por medio de, digamos, diferentes artículos que encontré. Y pues aquí al lado derecho les tengo, digamos, pues la principal bibliografía que utilicé, pues digamos, para las diferentes cosas, pues, estas revisiones narrativas que hablan pues muy bien en generar la información, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pues ya nuestro DSM-5, que como sabemos es nuestra mano derecha para el diagnóstico, la encuesta nacional de salud mental para toda la parte de epidemiología, pues la información del National Institute for Health and Care Excellence para el tratamiento, y pues estos artículos muy interesantes sobre ciertas ideas equivocadas que hay al respecto pues de este trastorno. Entonces, pues como les comentaba, la idea es empezar un poquito con historia. Vamos a empezar desde cómo se ve pues este tema desde las teorías psicoanalíticas ortodoxas. En este tiempo, digamos, lo que más se decía era que no existía la depresión infantil, que era sencillamente imposible que nuestros niños, nuestros adolescentes tuvieran depresión, porque para ellos la forma y la manera en la que se desarrollaba la depresión era cuando tenían un super yo y un yo muy bien estructurados. En ese momento en donde se generaba, digamos, el super yo y el yo desarrollados, estructurados, conscientes, claros, se podía llegar a generar una depresión. Entonces, por eso se hablaba solo de una depresión en la adultez. Esto fue el pensamiento más o menos, digamos, hasta los años 60, 70. Pero ¿qué es importante? Que no, como todo en la ciencia, no es 100% real, no es la única manera en la que se piensa. Siempre va a haber un grupo de personas que piensan diferente a las masas. Entonces, digamos que las masas, la gran cantidad de personas pensaban así, con la teoría psicoanalítica ortodoxa, pero también estaban los psicoanalistas heterodoxos que pensaban diferentes. Ellos decían que sí podía existir una depresión infantil. Los dos autores que hablan más de esta perspectiva de que sí podía existir eran Spitz y Bowlby. Y ellos básicamente decían que sí podía existir una depresión infantil porque la separación materna sí provocaba, digamos, generaba ciertas consecuencias negativas que generaban que pudiera haber lo que nosotros hoy en día en la actualidad conocemos como depresión infantil. ¿Cuáles eran, digamos, las sintomatologías que ellos se referían? Pues que había un llanto, que podía haber una disminución del apetito, que podía haber un desinterés que no era habitual en nuestros niños, un retraimiento, cierto estancamiento en el desarrollo físico y un aumento en la prevalencia de ciertas patologías. En ese momento ellos no decían como es que es una depresión infantil, ellos lo que decían realmente era que lo nombraban de algún modo como un hospitalismo, según Spitz, o como una depresión anaclítica, según Bowlby. Pero lo importante y lo que quiero que tengan en cuenta es que desde ese momento había un grupo de personas, aunque fuera más chiquito, que ya tenía en cuenta estos síntomas que les mencioné y que ya sabía que sí había algo pasando.
Ya después en el siglo XX, ya entonces empezamos a ver, ok, sí hay una depresión infantil que está constituida por equivalentes depresivos. ¿Cuáles son esos equivalentes depresivos? Entonces van a ser las conductas delictivas, ciertos dolores de cabeza, una enuresis, fracaso escolar o diferentes tipos de fobias. ¿Listo? Y entonces, ¿qué era lo que ellos decían principalmente? Cualquier momento de la vida en donde, o cualquier sintomatología en donde se responda adecuadamente a un antidepresivo, se está considerando que se está frente a un síntoma depresivo, por lo tanto se estaría frente a la existencia de una depresión enmascarada. Eso es lo que se empieza a decir ya en el siglo XX, que hay como un tema de si el de antidepresivo te sirve, es porque pues algo está pasando en ti, entonces puedes estar teniendo una depresión enmascarada. Y ya lo que conocemos en la actualidad, pues es que nadie pues niega que esto existe, nadie niega que realmente hay una depresión infanto-juvenil. Digamos que hay diferentes teorías de por qué, pero uno podría decir que sencillamente hay conductas anormales que son discernibles de otros trastornos mentales, por lo que uno dice que sí existe una depresión infanto-juvenil. Pero con toda esta historia y la razón de ponérselas acá y de explicárselas es pues que tenemos que tener muy en cuenta que los procesos científicos siempre van a tener una parte a favor y otra parte en contra. Y esa parte en contra, que es quienes buscan, digamos, una refutación o cambiar lo que las masas piensan, va a ser un proceso lento y que suele, digamos, muchas veces chocar y tiene ciertas resistencias que no permiten un cambio tan rápido. Entonces, si nos damos cuenta, pues desde cómo se pensaba hasta el siglo, hasta los años 60, 70 de, pues, de nuestro siglo, o sea, todas estas situaciones que empezamos a observar que realmente son muy impactantes, pues podemos ver que realmente no tienen un cambio tan rápido, que todo va progresando lentamente y por eso vamos a ver a continuación que este tema de la depresión infanto-juvenil no es un tema, digamos, tan fácil de decir como, ay, no, sí, sí existe, no existe, se trata así, se trata así, sino que vamos a ver que, digamos, que de algún modo sí tiene ciertas diferencias con la depresión en la adultez y por eso es tan importante conocerla. Entonces, ya para pasar a hablar específicamente pues, de por qué es importante hablar de esto, por qué lo estamos mencionando un miércoles a las 6 de la tarde, porque, y la mejor manera de verlo, pues es qué pasa en nuestro país frente a esto. Entonces, por eso que yo les traigo aquí la prevalencia de, digamos, ciertos trastornos mentales en la población infantil entre 7 y 11 años, dividido por sexo en Colombia. Eso es, digamos, un tiempo de 30 días, de un mes. Entonces, el que nos interesa para nuestra charla, que es el trastorno depresivo mayor o cualquier trastorno depresivo, si nos damos cuenta, pues tiene, digamos, una prevalencia que ustedes podrían decir, pues es relativamente bajita, un 0.04%, pues de los niños de nuestro país están presentando una sintomatología de esta manera. Pero si después pasamos a ver cualquier trastorno mental, estamos viendo que se eleva demasiado, que estamos teniendo que un 3% de nuestros niños presentan cualquier tipo de trastorno mental. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 de cada 100 niños van a presentar algo relacionado a su salud mental que no anda bien. Y creo que eso debería ser muy importante para nosotros como médicos de información, de decir como, hombre, espérense un segundo, porque es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que tenemos que conocer y es algo que tenemos que saber cómo va a llegar a nuestro consultorio y saber cómo tratarlo, saber por lo menos que tenemos que remitirlo al especialista adecuado y no que pues no vamos a saber qué hacer porque esos síntomas no nos dicen nada. Entonces por eso es muy importante y creo que esa es la razón principal por la cual esta charla existe. Y pues esta es otra tabla muy, muy interesante y es lo mismo, la prevalencia de cualquier tipo de trastorno, digamos, de trastornos mentales, pero relacionados con la pobreza. Y me parece muy importante porque la pobreza es una situación que existe en nuestro país, las brechas de desigualdad existen, es una realidad en la que vivimos y por eso siento que es tan importante pues ver estas diferencias. Si nos damos cuenta, digamos, un trastorno depresivo en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días, tiene una prevalencia otra vez relativamente, pues, disminuida, pero ¿qué es lo más importante acá? Que nos damos cuenta que cuando comparamos en un, digamos, en un mes, nos damos cuenta que sí hay una diferencia entre las personas que están en situación de pobreza y quienes no están. Aunque sea leve, aunque sea de 0.1 y que el otro no lo tenga, que, no, que aparentemente no haya un valor
digamos, significativo como para poner, pero si nos damos cuenta en todas las otras patologías, en cualquier trastorno, la diferencia es grande, la diferencia es alta y por eso es importante de nuevo tenerlo en mente, saber que existe y saber que hay una diferencia también en el tipo de paciente que nosotros tenemos enfrente, cuál es su situación socioeconómica, cómo vive, quién lo rodea, cuál es su ambiente familiar, todas esas cosas son muy importantes y en nuestro país es claro que hay una gran diferencia y por eso también es muy importante a la hora de la anamnesis saber qué preguntas hacer y ese tipo de cosas. Ya pasando entonces a los adolescentes, los niños eran de 7 a 11 años y ahora estamos hablando de la población adolescente, es decir, de 12 a 17 años. En esa población, digamos que también les traigo aquí una tabla, pero que no me habla de la prevalencia de trastornos mentales, sino la prevalencia de una sintomatología. Entonces, si nos vamos aquí a cuál es el número de síntomas que presenta, digamos, de depresión, entonces si es 1 a 3, 4 a 6 o más de 7, siendo bajo, medio o alto respectivamente, pues nos damos cuenta que igual también hay una gran cantidad de personas que tienen, primero, pues números bajos, un 80.3% de nuestros adolescentes los presentan, que esto es un número increíblemente alto, y aunque el número alto de síntomas es más bajo, sigue siendo un número alto, un 3.9 de nuestros adolescentes lo presentan. Esto es muy grave porque cuando ya tenemos más de 7 síntomas depresivos, pues estamos hablando ya de un trastorno y estamos hablando de una situación delicada que debemos conocer y debemos saber tratar. Entonces, nuevamente, por eso estamos acá. Y esta es otra tabla también pues, de la encuesta nacional de salud mental del 2015 y esta lo que nos habla pues es en la misma edad de 12 a 17 años, pero cómo está dividido, digamos, según las regiones de nuestro país. Y como nos damos cuenta, pues nosotros vivimos, pues Bogotá tiene unas prevalencias muy altas en cuanto a 4 a 6 síntomas de depresión, es decir, un medio número de síntomas, pero si nos damos cuenta, toda la región central, que al fin y al cabo es a donde pertenecemos, tiene unos valores muy altos, unos valores más altos, entonces por eso es tan importante que nosotros los conozcamos, porque sí o sí nos van a llegar a nuestro consultorio. Ya entonces había entendido cuál es la epidemiología, por qué estamos acá, por qué es importante conocerlo, por qué nos tomamos el tiempo de montar una charla sobre esto, pues ya vamos a ver entonces cuál va a ser la clínica. Creo que todos conocemos muy bien la clínica de un trastorno depresivo mayor en la población adulta y por eso lo que yo les traigo hoy realmente es, bueno, cómo se va a ver en una población infanto-juvenil. Entonces lo que vamos a ver, pues síntomas típicos de un trastorno depresivo mayor, ánimo triste, pérdida de interés en las actividades diarias, ciertos pensamientos de culpabilidad que no deberían existir, algún tipo de desesperanza o síntomas somáticos que digamos pues ya nos hablan de un grado de gravedad diferente. Pero entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que les pongo acá, lo que les planteo, digamos, en este cuadro específico, y es cómo vamos a verlo en los niños. En los niños, lo más importante, lo que quiero que realmente quede más claro de esta hora de sus vidas, es que muchas veces vamos a presentar una irritabilidad en vez de una tristeza. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, que nuestros niños pueden estar más bien irritables y no tristes, y eso muchas veces genera una confusión en cuanto pues bueno, entonces, ¿cómo va a ser realmente el tema? Del diagnóstico, si no está triste porque lo estoy diagnosticando como un trastorno depresivo. Y entonces esta irritabilidad, perdón, pues a qué va a estar asociada, va a estar asociada a que ya no va a querer jugar lo mismo que jugaba antes, ya no va a querer salir al parque, ya no va a querer jugar con sus amigos, va a empezar a tener un deterioro en su desempeño escolar, va a empezar a disminuir su autoestima, va a empezar a generar, ese mismo autoestima le va a empezar a generar mucho miedo en cuanto al qué dirán. Entonces, que las otras personas no me consideren tan chévere, que me rechacen, etcétera, etcétera. Y todo eso va a generar un aislamiento social. Y pues claramente siempre vamos a tener la posibilidad de presentar síntomas físicos, entre otros síntomas, digamos, ya van a ser más similares a la adultez y vamos a hablar más adelante específicamente de cómo se van a presentar en cada edad. Entonces, para hablar de eso, de cómo se hablan, pues según cada edad, vamos a empezar con los menores de 7 años, con nuestros niños más chiquiticos. Entonces, como les decía, la presentación más frecuente va a ser la ansiedad y esta ansiedad se va a presentar por medio de rabietas frecuentes, un llanto que empieza de la nada, puede presentar también quejas somáticas, como me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele, no sé, cualquier parte del cuerpo, quejas somáticas que realmente no tienen una causa etiológica diferente,
pérdida de interés por los juegos habituales. Entonces, si antes le gustaba, no sé, jugar con una pelotica para hacia arriba, hacia abajo, y ahora uno le muestra la pelota y es como, no, ya no quiero, y no solo como ya no me gusta, sino como despectivamente, como que realmente pierden el interés hacia eso, pueden tener un cansancio excesivo, que es raro en estos niños, o por otro lado, un aumento en la actividad motora. Y ya en cuanto a los síntomas, digamos, un poco más físicos, podemos empezar a presentar que estos chiquitos no van a alcanzar el peso adecuado para su edad cronológica, o que van a tener un retraso psicomotor o una dificultad en el desarrollo emocional. Es por eso que nosotros en estas edades es tan importante llevar siempre pues nuestras tablas de crecimiento y desarrollo, saber cómo va nuestro chiquito pues en el tema de su desarrollo, tanto psicomotor como de medidas antropométricas. Porque pues estas también pueden ser una manera de presentar una depresión, eh, un trastorno depresivo. Ya de los 7 a los 11 años aquí pasa algo muy importante, y es que ya tenemos a los niños en un colegio, ya digamos que estamos frente a un pequeño adulto, como dicen muchas personas, como que ya empieza a ser una personita un poco más formada, y entonces aquí ya también, como es una personita más formada, también los síntomas van a estar un poco más estructurados, y entonces esa estructura de los síntomas las vamos a presentar en 3 esferas diferentes. Entonces la primera esfera va a ser la esfera, digamos, afectiva y conductual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta esfera? Vamos a ver la misma irritabilidad que veíamos en los niños más chiquitos, pero aquí ya también vamos a empezar a ver una agresividad. Digamos que estos chiquitos pueden empezar a ser esos niños súper agresivos que solo quieren pelea, y como que uno no entiende la razón, puede venir siendo algo encaminado hacia este diagnóstico. Y entonces aquí empieza a haber algo interesante, y es que nos vamos a dar cuenta que los síntomas no son tan claros. Entonces puede haber tanto agitación como inhibición psicomotriz. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, uno es como, bueno, pero entonces yo me imagino que en la depresión pues lo que vamos a tener es un niño súper decaído, que no quiere hacer nada, que no, pues, nada que ver, que no quiere ni caminar. Pero como estamos hablando que en la niñez y la juventud lo estamos presentando también como de una manera irritable, como agresiva, entonces también podemos en cambio tener una agitación. Estos chicos que se mueven mucho más de lo que deberían, que ya es como otro nivel. Lo mismo pasa, entonces podemos tener astenia, apatía, tristeza, aburrimiento, cierta culpabilidad que no debería existir. Y aquí hay algo muy importante también, y es que en ocasiones desde estas edades podemos empezar a presentar ideas recurrentes de muerte. ¿Por qué es tan importante? Porque uno muchas veces piensa como, no, pues es un chiquito, es una niña, es un niño chiquitico, no creo que tenga ideas recurrentes de muertes. Pasemos esa parte de la historia clínica, esa pregunta no la va a hacer porque es súper incómodo. Sí, de acuerdo con usted, es súper incómodo, pero es muy importante porque en estos chiquitos lastimosamente pasa, lastimosamente vivimos en un mundo en donde desde chiquitos pueden empezar a tener pensamientos suicidas. Entonces por eso es tan importante pues tenerlo presente y saber guiar la entrevista y la anamnesis y pues toda nuestra historia clínica hacia en qué momentos debemos preguntar esto, si preguntarse solo a los papás, bueno, todas estas cosas que claramente solo nos la dan la experiencia clínica, pues de cómo realmente se tratan estos momentos. De la siguiente, entonces es anterior a la esfera afectiva y conductual. Ahora tenemos la esfera cognitiva y pues todo el tema escolar. Entonces aquí vamos a empezar a presentar todo el tema de baja autoestima, cuando los chiquitos empiezan a tener problemas de concentración, o que les empieza a ir mal en el colegio, que dejan de querer ir al colegio, tienen una fobia escolar, cuando en cambio empiezan a tener trastornos de conducta en la escuela, entonces, o con, digamos, relación con las personas, con sus compañeros, entonces empiezan a recibir los papás llamadas de es que su niño se metió en una pelea, su niño peleó, su niño hizo A, su niño hizo B, y también empiezan a tener relaciones conflictivas, y eso también nos puede ir encaminando hacia un diagnóstico de este estilo. Y ya por último, en la esfera somática, pues ya entonces vamos a presentar dolores, ¿no? Entonces cefalea, un dolor abdominal, los chiquitos ya a estas edades deberían tener un control de esfínteres adecuado, y pues podemos tener chiquitos que todavía no tengan un adecuado control de esfínteres, y eso nos puede también encaminar hacia esto. Trastornos del sueño, lo mismo, es muy amplio, tanto para insomnio como para hipersomnio, bajo peso para su edad cronológica y disminución o aumento del apetito. Y ya en los niños más grandes, digamos desde los 11 años hasta ya pues los 18 de algún modo hasta la adolescencia. Entonces aquí ya empezamos a tener un dato muy importante, y es el alcohol, todo el tema de abuso de sustancias, que va a ser realmente lo gran significativo diferencial de las edades anteriores.
porque aquí ya podemos empezar a tener pues abuso de alcohol, abuso de sustancias, la misma irritabilidad, la inquietud, la agresividad. Aquí también empezamos a tener esos chiquitos que empiezan a robar, tanto a los papás, como que les voy a sacar plata a los papás de la billetera de mis papás porque no pasa nada, empiezan a robar en el colegio, todo ese tipo de cosas. Se pueden también querer empezar a escapar, querer e intentar escaparse. Todas estas cosas son importantes. Cuando uno les pregunta, pueden hacer, pues, comentarnos que se sienten como que no son aceptados, que en la familia pues no son nadie, entonces no colaboran en la familia, se aíslan, no se cuidan a ellos mismos. Son muy retraídos socialmente, pueden presentar también la misma tristeza, anedonia, y pues todas las cogniciones típicas como los autorreproches, digamos, una autoimagen deteriorada, todo el tema de autoestimas, todas estas cosas que ya conocemos, digamos, de la adultez. Y aquí claramente, si entre los 7 y 11 lo estamos considerando, en los mayores de 11 aún más, todos los pensamientos relativos al suicidio. Entonces aquí está la tablita completa, digamos a modo de resumen, pues de las diferencias según las edades, que me parece importante porque no es lo mismo estar viendo a un chiquito de 5 años que a un adolescente de 15 años, pero en los dos podemos estar considerando el mismo diagnóstico. Entonces por eso es que es tan importante tener clarísima la diferencia, digamos, de las edades. Ya teniendo claro cómo va a ser esta clínica, pues entonces ahora es muy importante pasar a qué, entonces cómo vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico, lo que les llevo diciendo, pues todo el tema de la historia clínica es lo más importante. Y que es muy importante también, que muchas veces las preguntas van a ser tanto para los niños como para los papás, para que realmente quede completa. Entonces, todo ese tema es muy importante. Y pues también tenemos que hacer una adecuada exploración del estado mental para no hacer un diagnóstico solo por hacerlo, sino que realmente tengamos una base diagnóstica importante para decir por qué estamos diagnosticando lo que se está diagnosticando. Entonces, ¿qué es lo más importante en la entrevista clínica? Pues valorar, digamos, si hay un episodio depresivo actual, entonces cuáles son los síntomas, cuáles son las repercusiones, cuáles son los posibles factores etiológicos, y pues entonces es en este momento en donde si estamos viendo que hay un episodio actual, pues entonces le vamos a empezar a preguntar al niño y a los padres sobre las ideas de muerte o pues el suicidio en general. Y vamos a también, muy importante, conocer antecedentes, tanto antecedentes psiquiátricos familiares, como si nuestro mismo paciente ya ha tenido episodios previos de depresión conocidos pues por la familia, por el mismo paciente o pues que estén en la historia clínica plasmados. Y ya, en cuanto a pues, una exploración física y analítica completa y general, en cuanto a la analítica es muy importante que si nosotros estamos considerando algún tipo de diagnóstico diferencial, si no estamos seguros, si pensamos que de pronto hay un factor etiológico, digamos, un poco más claro, diferente al posible diagnóstico de un trastorno depresivo infanto-juvenil, pues tenemos que hacer, digamos, las pruebas necesarias, ya sea para confirmar nuestro diagnóstico o descartar cualquier otro. Y en cuanto a los cuestionarios, pues para esta exploración del estado mental, pues existen varios, digamos que está el cuestionario de depresión infantil para niños de 7 a 17 años, la escala de depresión de Beck para niños y adolescentes, que estos van para 7 y 14 años. Entonces aquí pues les traigo un ejemplo, este pues es la escala de depresión de Beck. Pues en este, digamos que nosotros creo que ya todos, espero, pues sepamos cómo maneja, digamos, estos cuestionarios. Entonces, básicamente en este tenemos 10 preguntas, en donde cada pregunta tiene 5 posibles respuestas y al final, pues digamos, con base a la respuesta de cada una, uno puede encaminar pues hacia cierto, digamos, acercarse un poco más hacia cierto diagnóstico específico. Pero como sabemos, pues lo más importante para los diagnósticos, pues en toda esta área de psiquiatría, pues nosotros tenemos la gran ventaja de tener nuestro DSM-5 y pues lo que dice el DSM-5, pues digamos lo divide en diferentes puntos. Entonces nuestro primer punto es que los chiquitos presenten 5 o más de los siguientes síntomas y pues para que realmente se pueda hacer el diagnóstico, estos síntomas tienen que estar presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio en su funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño ya no está funcionando igual que antes. Hay un cambio significativo que es válido tener en cuenta para realizar un diagnóstico adecuado. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Pues los que ya conocemos de la adultez, pero aquí les traigo plasmados los más importantes y es que hay unos que anotan las diferencias que debemos tener sí o sí en nuestros niños y adolescentes. Entonces,
pues sabemos que debemos tener un estado de ánimo deprimido en la mayor parte del día, casi todos los días, y pues esta información no la puede dar el mismo paciente o otras personas. Pero ¿qué pasa? Que en niños y adolescentes, como ya les venía diciendo, el estado de ánimo no necesariamente tiene que ser deprimido, sino que también puede ser irritable. Y esto no lo especifica el DSM-5, pues por toda la importancia que les vengo repitiendo constantemente desde el inicio. También vamos a tener pues toda la disminución, digamos, de las actividades que se realizaban anteriormente, esto pues la mayor parte del día, casi todos los días, una pérdida importante de peso, pero esto es muy importante que es sin hacer dieta, o sea, si nos dicen como no, yo he empezado a hacer más ejercicio, he estado comiendo más saludable y he perdido peso, pues es diferente a yo hago lo mismo, de hecho hago hasta menos porque he perdido interés en las actividades con mis amigos, en salir a jugar, en etc, etc, etc. Y igual estoy perdiendo peso eh, o estoy aumentando de mi peso, aunque sigo haciendo lo mismo. Y lo mismo pasa con el apetito. Y en los niños, ¿qué pasa? Lo que ya les venía diciendo, que todo esto pues, se basa debido al aumento de peso esperado. Por eso es que son tan importantes todas nuestras tablas de crecimiento y desarrollo. Como ya les había mencionado, un insomnio o hipersomnio casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, que puede ser observable por uno mismo o pues por otras personas, una fatiga o pérdida de energía casi todos los días, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad, digamos que es una culpabilidad que no debería existir, como que me estoy sintiendo culpable por cosas que realmente no son mi culpa y esto lo estoy sintiendo casi todos los días y se vuelve una cosa que afecta pues mi forma de vivir porque yo me estoy sintiendo culpable constantemente por todo lo que hago y eso claramente afecta el funcionamiento, una disminución para pensar, para concentrarse, tomar decisiones, en los chiquitos pues para sencillamente estar en clase concentrados y pues las ideas de muerte recurrente que como ya les he explicado también, por más que sean niños y adolescentes, tenemos que tenerla en cuenta porque también está presente en estas edades. Lo que nos invita a el DSM-5 a seguir después de ya tener pues caracterizados cuáles de estos síntomas tiene presente nuestro paciente o nuestra paciente, pues entonces es ver si los síntomas causan malestar clínicamente significativo o si generan cierto deterioro social, laboral o en otras áreas del funcionamiento. Entonces básicamente que se impida un funcionamiento adecuado, que el episodio tampoco se le pueda atribuir a cualquier otra sustancia médica o otra afección médica, que el episodio tampoco se explique mejor por de algún modo otro trastorno psicótico, como ni un trastorno esquizoafectivo, ni una esquizofrenia, ni un trastorno delirante, etcétera, y que nunca haya habido, digamos, un episodio maníaco o hipomaníaco que nos pueda estar haciendo pensar en otro tipo de cosas. Es importante acá que los criterios A y C van a ser los que constituyen a un episodio de depresión mayor, y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces cuando hay un duelo, cuando hay, digamos, algún tipo de pérdida significativa, como una catástrofe natural, un tipo de pérdida económica importante, todos estos sentimientos de pérdida significativa, pues pueden generar una respuesta que lleve a presentar sintomatología similar. Entonces también pueden presentar insomnio, pérdida del apetito, una pérdida del peso y pues digamos son todos estos síntomas que figuran en nuestro criterio A y por eso pueden simular un episodio depresivo, pero es muy importante que tenemos que saber diferenciar, saber que si nosotros en nuestra anamnesis ya sabemos que nuestro paciente está pasando por algún tipo de pérdida significativa, no necesariamente pues va a ser un real trastorno depresivo, sino que está siendo, digamos, digamos, es sencillamente un proceso de pérdida que pues los pacientes tienen que pasar de algún modo naturalmente. Perdón, creo que dejé de compartir. Entonces ya el tema con el tratamiento pues va a ser también dependiendo si nosotros estamos teniendo una depresión leve, una depresión moderada o una depresión grave. Entonces, para empezar con la depresión leve, pues lo principal y muy importante de eso es que usualmente la depresión leve pues va a llegar al pediatra y entonces el pediatra lo que va a hacer es, ok, entonces vamos a dar 2 semanas de observación, digamos, seguimiento y esperamos que en esas 2 semanas haya una mejora, una mejoría clara en cuanto a la presentación de algún modo sintomática de nuestro paciente. Si eso no sucede, si en esas 2 semanas no hay una evolución clara hacia la mejoría, sino que hay un estancamiento, si en cambio pasa una depresión moderada o grave, lo primero que tenemos que hacer es una atención especializada.
esta atención especializada, ¿en quién la vamos a hacer? En cualquier persona, ya sea que tenga una depresión leve, moderada o grave, que tenga una ideación suicida, conductas autolesivas, ciertos factores de riesgo o por comorbilidades graves, ya sea un abuso de sustancias, alcohol, drogas psicoactivas, etcétera, o una patología mental. Y todo esto es muy importante porque si presenta cualquiera de esas anteriormente, no importa que sea leve, se debe enviar de una vez a una atención especializada y pues en todo niño o adolescente con depresión mayor, moderada o grave. Entonces, para hablar específicamente de la depresión leve y qué vamos a hacer en esos momentos de seguimiento, pues no es como, bueno, tienes una depresión leve, te mando a tu casa y ya, no, todo esto tiene que ser con un acompañamiento activo, con un apoyo a nuestros pacientes, a la familia de nuestros pacientes, y nosotros tenemos que encargarnos de facilitar pautas de vida saludable, psicoeducativas, un mejor manejo de situaciones, saber qué es lo que de pronto está como, cuál es el trigger de ciertas situaciones y nosotros ayudarlos a que las manejen mejor, a que digamos lleven una vida un poco más saludable y buena, entre comillas, para la salud mental de nuestros chiquitos. Y ya específicamente la atención especializada en qué consiste, pues va a ser esta terapia psicológica. Lo ideal es una terapia cognitivo-conductual, una terapia familiar, terapia interpersonal, y esto va a durar de 8 a 12 semanas. Si ya esto definitivamente no mejora y si pues ya nos damos cuenta que pues la terapia psicológica se quedó, definitivamente tuvimos que acudir a más ayuda, pues vamos a adquirir pues ya el tratamiento farmacológico, que es muy importante en los niños, pues que nosotros no podemos usar cualquier antidepresivo como lo hacemos en los adultos. Los que están más recomendados pues van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, específicamente la fluoxetina. Más adelante les voy a explicar un poquito mejor por qué, pero mientras tanto es importante que ustedes sepan que la fluoxetina pues es muy importante, es realmente la primera línea. En segunda línea, pues algunos artículos recomiendan sertralina, que es la preferible para segunda línea. También pues algunos dicen que es citalopram, citalopram, o algún tipo pues digamos diferente, por ejemplo una venlafaxina. Y ya en tercera línea, que realmente tienen muy poquitos estudios y no se encuentra mucha información al respecto, pues se podría llegar a dar una duloxetina o un bupropión, pero realmente lo ideal y de lo que más hay estudios, como les voy a mostrar más adelante, es la fluoxetina. La fluoxetina es la que más tiene estudios, en la que se ha visto menor cantidad de reacciones adversas, y pues por eso es como la recomendación es a dar fluoxetina. Entonces, sobre eso aquí les traigo un artículo muy interesante, pues que nos habla de cuáles son los mitos y verdades de todo este tema de digamos, cómo se debe manejar una depresión en la población infanto-juvenil. Entonces, supuestamente la psicoterapia no cura la depresión infanto-juvenil, supuestamente la psicoterapia es menos eficaz que la medicación, supuestamente la psicoterapia solo es adecuada en la leve, pero no en la moderada o en la grave. Supuestamente el tratamiento de la depresión infantil-juvenil es largo y supuestamente la depresión infantil-juvenil es una enfermedad mental. Todas estas cosas se han podido comprobar que son falsas. Y ese es un artículo muy interesante. A quien le interese, pues yo se los puedo enviar porque realmente considero que es súper interesante de leer, pero yo les traigo dos de los momentos más importantes que se me hicieron a mí, pues digamos, de ese artículo. Entonces, ese primero que le tengo ahí es que, pues podemos ver que realmente se ha visto que según diferentes artículos científicos que ya existen, pues digamos que la psicoterapia sí realmente es muy adecuada en los chiquitos, en la depresión infanto-juvenil. Aquí pues podemos ver que realmente la diferencia significativa frente al grupo de control que no tuvo ningún tipo pues de psicoterapia, en casi todos observamos que hay una gran diferencia pues con el grupo control, tanto una cognitivo-conductual como una interpersonal, como una activación, y todas estas cosas pues nos hablan de que realmente estamos observando que sí es efectiva, diferente a lo que muchas personas piensan. Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con el uso de antidepresivos, pero aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Que realmente el único y
más realmente efectivo, que realmente tiene una diferencia significativa frente al grupo que fue manejado con un placebo, es la fluoxetina. Ni los tricíclicos, ni los atípicos, ni otros inhibidores tienen el mismo efecto, tienen una diferencia significativa como si lo tiene la fluoxetina. Entonces, como les digo, esto es debido a los RAMs, a la cantidad de estudios igual que hay, pero en los estudios que hay con nosotros, como se pueden observar, pues realmente no hay una diferencia significativa como si con la fluoxetina. Y entonces, como ya hemos hablado, que entonces cuáles son los mitos, cómo se supone que se debe trabajar, pues entonces pues nosotros tenemos afortunadamente también guías de práctica clínica que nos ayudan realmente pues a entender entonces qué debemos hacer, qué no debemos hacer y todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos aquí la guía de práctica clínica para la depresión en niños y adolescentes pues de la NICE, NICE, no sé, inglés, español. Pero lo importante de esta, pues, es que nos habla y nos ayuda y nos la divide dependiendo si estamos hablando de una depresión leve, de una depresión moderada a severa y si ya estamos hablando de algún tipo de terapia farmacológica. Entonces, pues vamos a empezar a ver un poquito más a fondo cada uno de estos. Entonces, tenemos, cuando tenemos a un chiquito de 5 a 18 años que presenta depresión leve, y en estos, pues lo que vamos a hacer es lo que ya les comentaba anteriormente, hacer todo este, digamos, observar y dar un espacio para generar cambios y ayuda en los estilos de vida de nuestros pacienticos, de las familias, y ahí ya podemos de algún modo empezar a ofrecer terapias psicológicas, pero el manejo principal de eso pues va a ser, como les mencionaba, con la consejería. Si ya estas personas no mejoraron o progresaron a una depresión moderada o severa, entonces lo que vamos a empezar a hacer ya en nuestras depresiones moderadas o severas, pues va a ser ofrecer ya textualmente una terapia psicológica, siempre con la consejería es muy importante. Y pues cuando nosotros vemos que es necesario añadir psicoterapia a la terapia farmacoterapia, las terapias psicoterapéuticas, pues lo vamos a empezar a ver o esta prescripción de fluoxetina se da realmente, pues es en el momento en donde la psicoterapia no, pues digamos que estamos observando que no tiene un buen funcionamiento, realmente una mejoría clara, pero como nos damos cuenta, en ningún momento nos dicen que sea la primera línea. La primera línea es la consejería, la psicoterapia, intentar cambiar hábitos, aprovechar que estamos hablando de chiquitos para, de algún modo, tenemos un poquito más de amplitud frente a su espacio debido a la familia, su entorno. Entonces, intentar cambiar eso y si ya definitivamente nada de eso sirvió, ni la psicoterapia, ni los cambios de vida, ahí es cuando vamos a empezar a hablar pues de una terapia farmacológica, que como les decía, pues va a ser la fluoxetina. Y entonces, pues, ¿cómo se va a dar todo el tema de dar un antidepresivo, dar una fluoxetina, pues entonces todo esto tiene que ser con mucho cuidado, estamos hablando de chiquitos, ya vamos a ver que tiene ciertos RAMs que sí existen, que no es que sea de fluoxetina porque no hay ningún tipo de reacción adversa, no, sí existe, entonces por eso es tan importante y pues al momento de digamos, dejar de, de suspender la fluoxetina, igual nuestros chiquitos tienen que seguir en observación, es como que ya te mejoraste, ya dejas de tomar el antidepresivo y ya te vas para tu casa, no, tiene que haber un momento de remisión, de mantenimiento, de acompañamiento para asegurarse que no haya una recaída y pues que el trabajo realizado anteriormente no sea pues un trabajo perdido. Y entonces ya hablándoles específicamente pues de la fluoxetina, pues la fluoxetina, ¿cómo funciona? La fluoxetina es un inhibidor de forma selectiva de la recaptación de serotonina. Este funciona específicamente en la membrana presináptica neuronal y lo que va a hacer es generar pues sencillamente potenciar el efecto de la serotonina. Estamos generando que haya un mayor funcionamiento de la serotonina en el cuerpo de las personas que consumen este medicamento. ¿Cómo vamos a dar las dosis? Pues en los niños mayores iguales a 8 años y pues ya la adolescencia, si estamos teniendo un bajo peso, pues vamos a dar 10 miligramos al día. Y se podría aumentar hasta 20, que es la dosis máxima. La dosis máxima, perdón. En el peso elevado, digamos, ya cuando tenemos un peso normal o un peso elevado, ya no tenemos que obligarnos a empezar con los 10 miligramos, podemos empezar de 10 a 20 miligramos al día. Y si empezamos con los 10,
también podemos llegar a los 20, que son la dosis máxima. Y de los RAMs que les comentaba, pues es básicamente que todo el tema que hay artículos que hablan que muchas veces el hecho de estar tomando antidepresivos va a generar un tipo de comportamiento suicida y hostilidad que no se ve en las personas que no toman antidepresivos. Digamos que todo esto son estudios, no, nada es concluso, pero pues existe y pues por eso se los pongo. Pero sí se ha visto que hay casos de reacciones maníacas, como pues tanto como manía como hipomanía, de retraso en el crecimiento y de retraso en la maduración sexual o pues digamos hasta llegar a una disfunción sexual. Y también puede haber una disminución en los niveles de la fosfatasa alcalina. Estos son, digamos, que los más importantes y se los pongo para que ustedes vean que aunque todos los estudios hablan que la fluoxetina sí es la más efectiva, igual existen consideraciones que tenemos que tener en cuenta, igual tenemos que advertirle a nuestro paciente y a su familia pues que no que existe esta posibilidad de sus efectos, pero pues que es la más efectiva dentro de todas las posibilidades. Y ya para hablarles entonces, pues de la parte del COVID-19, de pues cómo es esto en nuestra población actual, en los chiquitos, que para mí es una población muy vulnerable, una población que muchas veces a veces no tenemos tan en cuenta a la hora de investigación, y que me parece que es muy importante porque al fin y al cabo son el futuro. Y entonces estos son dos artículos en Europa, uno solo en España, otro tanto en España como en Portugal, y pues lo que hablan los dos principalmente es eso que les decía anteriormente, que hace falta mucho estudio, que ahorita en pandemia es muy importante estudiarlo porque sí hay efectos, sí realmente se ve que nuestros chiquitos están sufriendo. Y que pues ellos invitan en todo su tema de discusión a, a que haya una mayor investigación en este tema. Y en los resultados, pues ambos, los que muestran, ambos tuvieron digamos, diferentes grupos poblacionales en donde pues se hicieron diferentes encuestas como las que les mencioné anteriormente para ver pues cuáles eran los síntomas que se estaban presentando, y en la mayoría, en los chiquitos que estuvieron encerrados más tiempo, eran los que más presentaron síntomas de cualquier tipo de trastorno mental, ya sea ansioso como depresivo. Y pues me parece importante, por eso se los traje, porque cuando yo lo leí dije, es algo que realmente está pasando, esto es en Europa, pero estoy segura que aquí en Colombia también. Y pues nada, se los traigo un poco como para que veamos que esto realmente es importante, que ahorita con la pandemia se está acelerando muchísimo. Nuestros chiquitos no están yendo al colegio, no están saliendo con sus amigos y están teniendo muchos de estos síntomas de aislamiento social, no porque estén depresivos de antes, sino porque la pandemia los obligó a, y eso les está empezando a generar síntomas depresivos. Entonces, por eso es tan importante. Y pues nada, digamos que eso era lo que yo les quería comentar hoy. Estas son ya las referencias en Vancouver de la presentación. Y pues muchas gracias a todos pues, por escuchar. Si tienen preguntas, doctora, si quiere pues agregar algo más, ya. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Paola Martínez. Yo soy residente de tercer año en psiquiatría y primero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Buenas noches. Hola, Nicolás. Buenas noches. Mariana, felicitaciones por tu charla, muy completa, me gustó. Doctora, una pregunta. Si bien parte de la pediatría influye en el hecho de lidiar con los padres y saber manejar sus miedos y preocupaciones, y si bien la depresión es una enfermedad cuyo el solo decirla a un papá le genera miedo, como el decir epilepsia, mm, ¿cuál sería el mejor método para hacer ese tamizaje en un adolescente o en un niño con bajo rendimiento escolar, más allá de ese pensamiento que pueden tener los padres de eso es algo mental o es falta de voluntad en el pequeño? ¿Cómo sería como esa primera aproximación como médico general para hacer esa educación y ese primer abordaje sin perder a esa sin perder al paciente por el estigma o miedo de los padres? Bueno, tú lo acabas de decir muy bien, Nicolás. Lastimosamente, nuestra especialidad se caracteriza por tener el estigma y no solamente por parte de la familia y en este caso los padres, sino también por parte de nosotros como médicos. Entonces yo creo que el primer consejo que les voy a dar es quítense ustedes el estigma. Si uno le habla con propiedad a los padres de estos niños, ellos créeme que si te ven seguro de lo que le estás diciendo, te van a creer
van a confiar en ti porque además, pues en tus manos va a estar la salud de su hijo. Pero si nos empiezan a ver a nosotros con miedo y como duditativos y como que, ay, ¿será que le digo? No le digo porque va a tomar mal lo de la psiquiatría. Entonces, ya nomás ahí en ese primer impacto, ya ellos van a decir, venga, pero si el doctor, que se supone que es el que sabe, está poniendo como un freno, como un estigma, o ellos sienten como ese miedo, pues van a decir, venga, ¿yo por qué voy a confiar en él? Entonces, primero que todo, quitémonos ese estigma de la psiquiatría, porque eso lastimosamente nos empieza, digamos que, a jugar como muchas cosas en contra. ¿Qué es lo otro que tenemos que mirar? En psiquiatría no tenemos un examen que nos diga, la depresina está por encima de 200, su hijo tiene depresión. Lastimosamente, nuestros diagnósticos se basan en criterios clínicos y por lo general son diagnósticos que a medida que va pasando el tiempo se van cumpliendo los criterios o nos va demostrando otra cosa. Entonces, que el diagnóstico nos puede ir variando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una buena evaluación clínica, como hablaba ahorita Mariana. Tenemos que hacer una excelente historia clínica. Si hacemos una buena historia clínica y nos llenamos de argumentos, lo mejor que podemos hacer es hablarle con la verdad al papá y a la mamá. Miren, lo que pasa es que yo hemos estado haciendo esto, hemos estado mirando lo otro, considero que su hijo necesita una valoración. Bueno, si es una, digamos, tú me decías algo que creo que le iba mal en el colegio. Bueno, entonces le está yendo mal en el colegio, tenemos que mirar todas las posibilidades. Una posibilidad, ¿cuál sería? ¿Será que el niño, no sé, tiene ausencias? Es una opción, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar todas las partes biológicas, todas las partes, digamos, que no estemos frente a un niño que de pronto tenga un déficit de aprendizaje. Entonces, ir a mirar, ir empezando a mirar todo, que los papás sientan que tú sí estás evaluando todo, que estás teniendo en cuenta cómo está, digamos, los niveles hasta de azúcar en el niño, porque puede ser también que el niño tenga algún problema de diabetes, que tenga algún problema de tiroides, que tenga alguna otra cosa y que nosotros no nos estemos dando cuenta, o que sencillamente esa, digamos, esa falta de que le vaya bien en el colegio sea porque le están haciendo bullying. Entonces, empezar a abordar desde todos los ángulos, desde la parte biopsicosocial a estos niños, y a medida que nosotros vayamos encontrando cosas o descartando cosas y se las vayamos explicando a los papás, créeme que al momento en que tú les digas, mira, yo considero que ya hicimos esto, 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 ya solamente nos queda pasar entonces a que psiquiatría lo evalúe, a ver si su niño, de pronto no le vas a decir, no, tiene un diagnóstico de depresión, no. A ver si psiquiatría considera que su niño pueda estar presentando algo adicional que nosotros no nos hayamos dado cuenta, pero que los papás sientan ese respaldo de tu parte de que estás haciendo las cosas correctas y que si lo vas a mandar a psiquiatría, lo estás mandando con toda la seguridad del caso, sin miedo a un estigma. Bueno, es la realidad, ese paciente se puede perder, hay papás, si pasan los adultos cuando uno les dice que tienen que ir a psiquiatría, va a pasar en los papás también, pero créeme que si los papás, tú les explicas bien los riesgos y todo, son papás que van a ir a psiquiatría sin ningún problema. ¿Te respondí la pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, creo que María José también tiene la mano levantada. Sí, hola. Me gustaría saber, o pues bueno, no sé si se habló, porque desafortunadamente no alcancé pues a ingresar desde el inicio, pero mi pregunta es, bueno, digamos que siempre como que se da por hecho que se va a tener como la colaboración de los padres pues como que mucho de la intervención va a ser familiar, pero ¿qué se hace en el caso de que, por ejemplo, pues obviamente niños pequeños pues es más difícil, pero no sé, que el adolescente llegue pues como por su cuenta, como hasta escondidas de los papás o que no tenga el apoyo ahí? ¿Cómo se manejarían las cosas? Bueno, un adolescente por su cuenta difícilmente nos va a llegar. Los adolescentes muchas veces no llegan porque se sienten tristes, sino porque empiezan a presentar otras cosas, como nos decía Mariana, entonces empiezan a consumir drogas o empiezan a cambiar el comportamiento, empiezan a tener conductas de riesgo y los papás los van a llevar. Ya cuando un adolescente te busca, es porque realmente ya está muy mal, porque ellos por lo general además son súper apáticos con los adultos nunca vamos a poderles ayudar con su problema. Entonces si te buscan, ya digamos que las cosas ya son palabras mayores. ¿Qué pasa? Acá en Colombia, para que tú valores un adolescente, idealmente, digamos que pues en psiquiatría
Hay una parte de la consulta que la hacemos solo con adolescentes. El adolescente solo, los papás se salen, pero lastimosamente una valoración por medicina general tiene que haber un papá. Tiene que haber por lo menos un adulto responsable. Entonces, si no hay un adulto que vaya con él, te puedes valer de un auxiliar. Si ya tú valoras al adolescente y ves que necesita alguna, digamos, algún tratamiento especial, te toca citar a los papás porque es menor de edad. O sea, te tienes que valer de los papás sí o sí. Y en psiquiatría infantil es muy, muy, muy importante contar con los papás, así como en pediatría. Porque es que, pues lastimosamente, estos son niños que no andan solos por la vida, a menos de que ya estés trabajando en unas circunstancias totalmente diferentes. Pero por lo general tienes que aliarte de los papás. Y muchas veces, a veces, cuando uno empieza un medicamento, son los mismos adolescentes que le dicen al papá, vea, sí, papá, yo lo necesito. Entonces, o sea, tienes que echarte a los papás al bolsillo, sí o sí. Explicarles muy bien, como les dije, contarles todo. Ahorita, de pronto, después de sus intervenciones, les quiero hacer unas aclaraciones muy puntuales en los que si uno le comunica al papá todo, créanme que va a ser un aliado para uno, porque siempre ellos van a estar pues del lado del que esté preocupado de su hijo. Ok, y otra pregunta, perdón, antes de ceder la palabra. ¿Los papás tienen que como dar el consentimiento para que se les dé medicamento a los niños o alguna Sí. cosa así por el estilo? Sí, idealmente sí, porque son menores de edad. Ok, Igual, tú se lo puedes recomendar. Los papás no pueden estar de acuerdo, vale. pero no se lo va a tomar. O sea, es muy difícil que un chiquito se tome el medicamento solo. Siempre, idealmente, estar bajo supervisión, a menos de que ya sea un adolescente, pues, mayor de 15 años, pero idealmente siempre tienes que contar con el consentimiento de los papás. Ok, gracias. Y del adolescente, ¿no? Porque, pues, los papás pueden estar de acuerdo, pero si el adolescente no quiere, no se lo va a tomar. Listo. Gracias, doctora. Aquí en el chat tengo otra pregunta y es con respecto a la depresión refractaria y farmacológicamente resistente en población pediátrica, si es recomendable usar terapia electroconvulsiva o genera alguna contraindicación. No, por lo general, si ya es refractaria, pues créeme que la terapia electroconvulsiva pues está indicada. Listo, gracias. Pues yo en el chat no tengo más preguntas, no sé si alguien tenga otra pregunta, aprovechar que la doctora está acá. Yo quiero felicitarte, Mariana, hiciste una excelente presentación. De verdad, cubriste como que todos los temas importantes que ustedes como médicos generales deben manejar al momento de ver un niño o un adolescente y como esas banderas rojas que ustedes deben prender para poder avanzar, digamos, a un proceso de evaluación de psiquiatría infantil y te quería felicitar por eso. Em, Aparte, quiero decirles, piérdanle el miedo a preguntarle a un niño por una idea de muerte, un niño, a un adolescente o a un adulto. Yo sé, a veces uno dice como, pues, ¿cómo le va a decir, venga, usted se quiere morir? Pero así, decirlo sin miedo. O sea, si uno se lo dice con miedo, créanme que cualquier paciente va a decir, ¿será que lo que yo le responda? O sea, si le da miedo preguntarme, mi respuesta le puede generar más miedo. Entonces, siempre, siempre súper seguros y decirlo así, sin adornos. Ven, ¿has pensado en morirte? ¿Tienes ganas de morirte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Por qué? Porque, digamos, tú nos decías eso muy bien y lo aclaraste muy bien. Si una persona tiene una ideación suicida, digamos que el episodio deja de ser leve y se convierte en un episodio grave automáticamente. Y ahí el manejo, como tú lo dijiste, cambia todo. Entonces, esa pregunta no solamente nos va a ayudar a salvar vidas, sino que también nos va a ayudar a darle un manejo adecuado a nuestro paciente. Entonces, pregúntenlo sin miedo. A medida que vaya pasando, digamos que ustedes vayan avanzando en la carrera, se van a ir dando cuenta. Son como esas preguntas acerca de la sexualidad, del consumo de sustancias, que uno siempre dice como, pero venga, ¿cómo le va a preguntar esto? Así. O sea, como con toda la profesionalidad del caso, usted ha tenido ganas de morirse, tiene ganas de morirse, hoy tiene ganas de morirse, usted ha pensado en hacerse daño, ¿cómo ha pensado en hacerse daño? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha planeado? ¿Listo? Otra cosa que les iba a decir, tú hablabas muy bien eso de un proceso de pérdida de los niños que hay que identificar. Y es cierto, no todos los niños que lleguen tristes y se identifique, digamos, un desencadenante, claro, no es un episodio depresivo, sino es un trastorno adaptativo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta.
al trastorno adaptativo no se trata. No, pues darle el apoyo, lo que tú decías, psicoeducación a los papás, psicoeducación para que, digamos, sepan cómo manejar el niño, signos de alarma por si el niño no mejora después de este proceso adaptativo, pero pues no es un diagnóstico como tal patológico, es normal, tú bien lo dijiste, es totalmente normal, es como un duelo, como una tusa, uno le termina y se pone triste. ¿Listo? Lo otro que les quería decir es, bueno, en la farmacoterapia, tú hablaste muy bien de la fluoxetina, sí, es nuestra primera línea, pero debemos tener en cuenta varias cosas. A pesar de que sea de primera línea, si ya hicimos una adecuada historia clínica y nos dimos cuenta que en la familia hay un antecedente de depresión, debemos preguntar la familia con qué medicamento respondió, porque muchas veces se prefiere empezar por ese medicamento que mamá o papá respondieron a empezar por la fluoxetina. ¿Listo? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que así el paciente tenga un episodio leve, si hablamos con los papás y los papás en ese momento prefieren empezar de una vez el medicamento se empieza. ¿Listo? A pesar de que nosotros ya les dijimos los efectos adversos y dicen, no, si yo prefiero de una vez, porque hay mucha gente que es muy incrédula a la psicoterapia, entonces pues de una vez empieza la farmacoterapia. Tener en cuenta también las interacciones farmacológicas al momento de elegir el medicamento y siempre, siempre explicarles a los papás que existe ese Black Label de la FDA, que tú también lo explicaste muy bien. La ideación suicida está descrito, puede aumentar muchas veces. Lo que hemos visto es que aumenta porque como hablamos, la depresión puede generar una inhibición motora. Y entonces esta inhibición motora está junto o está al lado de esta ideación suicida. Entonces, a veces el antidepresivo actúa más sobre la inhibición motora, entonces estos pacientes pierden todas esta, digamos que mejoran la hipobulia y todo esto, y queda la ideación suicida. Entonces, por eso es que puede aumentar la ideación suicida, no porque la exacerbe, sino porque nos mejora más la parte motora más rápido que la ideación suicida. Por eso es tan importante, digamos, que vigilar a estos pacientes. Importantísimo me parece saber cuánto tiempo debemos dejarle la fluoxetina al niño. Bueno, es cierto, tú decías, tenemos que hacerle una evaluación clínica, pero mínimo, mínimo debe ser 6 meses. Es lo mínimo que se le dejará el antidepresivo a dosis plena. Tú lo dijiste muy bien, empezar con 10 miligramos, afortunadamente de jarabe para los niños más pequeños. La dosis óptima está descrito 20 miligramos. Cuando lleguemos a 20 miligramos debemos mantener mínimo 6 meses hasta 12 meses. Bueno, sin embargo, pues van a haber personas que van a requerir, pues niños y adolescentes que van a requerir mayor tiempo. Y esto es cuando ya, sobre todo, digamos, empezamos con fluoxetina, no nos sirvió, nos tocó pasar a otro medicamento. A este medicamento sí nos sirvió, este medicamento lo vamos a dejar por un poco más de tiempo, de 12 meses. ¿Listo? Y ya, yo creo que eso era todo lo que yo tenía por decirles. ¿Ustedes alguna otra pregunta? Bueno, pues mientras las personas van pensando en más preguntas, para los integrantes, pues miembros activos, ya se mandó el link de asistencia al chat. La palabra clave es fluoxetina. Y pues nada, agradecerle otra vez a la doctora por acompañarnos, por tomarse el tiempo pues de conectarse un miércoles 6 de la tarde. Yo sé que no es un horario fácil, entonces pues muchas gracias a la doctora. Y sí, pues si no hay más preguntas, pues gracias también a todos por conectarse. Muchas gracias a ustedes y los felicito de verdad. Qué buenas charlas y me encanta que tengan ese gusto por la psiquiatría. Eso me emociona mucho. Para mí es un honor estar acá creando. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Mariana. Ay, mira, acaba de preguntar qué tratamiento podemos usar en menores de 8 años. Igual, vamos a hacer lo mismo que tú dijiste. ¿Listo? Sino que vamos a empezar a dosis bajas para mirar. Acordémonos que a veces la fluoxetina los primeros días nos puede generar ansiedad. Entonces, si estos chiquitines tenían, no sé, venían un poco inquietos, la fluoxetina al principio puede generarles mayor inquietud. Pero entonces por esto es súper importante decirle a los papás efectos adversos de los medicamentos. Esto pueden presentar para que ellos sepan y no se angustien
pues por lo que están viendo en el chiquitín. Bueno. Listo. Ahí me siguen escribiendo. Sí, nada, eso. Muchas gracias a todos. Les recuerdo fluoxetina, palabra clave. Otra vez, muchas gracias a la doctora. Que estén muy bien, feliz noche. Cualquier cosa, ya saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.